Bueno, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Hoy comenzamos la tarde con la visita de la magíster Andrea Marcos. Andrea es veterinaria y coordinadora general de la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo del organismo y punto focal para fauna silvestre por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, y asimismo es ayudante en salud pública de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Espero no haber cometido ningún error en la presentación. Te agradecemos muchísimo la molestia que te tomás, Andrea, en dedicarnos este tiempo a nosotros. Y bueno, quedamos acá escuchándote atentos. Bueno, veo que ahí me están saludando, alguien dice que soy una genia, bueno, gracias. Sí. Tenés varios hinchas, parece, en la tribuna. Siempre está bueno tener los parientes, suma. Bueno, voy a compartirles mi presentación porque ya me presentaron, así que ya saben quién soy. Bueno, ¿la ven bien? Perfecto. Bueno, bárbaro. Me pidieron entonces hoy que les hable del rol del SENASA en relación a lo que es fauna silvestre. Hoy a la mañana sé que estuvieron una charla con Marcela Wart, así que ella les habrá explicado varias cosas. Yo voy a retomar algunos conceptos, pero muy brevemente, porque estoy segura de que Marcela los explicó mucho mejor que yo hoy a la mañana, así que cualquier cosa me comentan. Bueno, para empezar, repasar un poco el tema de la importancia de la fauna silvestre, que tiene, y tenemos que siempre contemplarlo, un valor económico, no es algo a desestimar, porque cuando tenemos que aplicar ciertas medidas o realizar acciones, siempre es importante considerarlo, ya sea para la elaboración de alimentos, o sea, para la obtención de alimentos, la elaboración de vestimenta, turismo o muchas otras cuestiones. Cuando hablamos de fauna silvestre, recuerden que podemos hablar de animales de vida libre o en cautiverio, ¿sí? Y tenemos animales silvestres y animales asilvestrados, ¿sí? Que eran animales o especies domésticas que fueron liberadas y con el tiempo recuperaron sus características de silvestría. Bueno, todo esto está incluido acá, ¿no? En todos estos valores económicos. También tienen un valor cultural importante y por supuesto un valor ecológico que por ahí es siempre en el que pensamos primero. La fauna silvestre puede estar afectada por patógenos y por enfermedades, y lo importante es ver esto en el marco de una salud, ¿sí? Que los patógenos que están en la fauna silvestre pueden afectar a la salud humana, también pueden afectar a los animales domésticos y a su vez pueden producir serios efectos en la propia población de animales silvestres, ¿sí? Entonces, bueno, vemos el concepto de una salud, que seguramente hoy lo habrán visto con Marcela, que incluye el tema de la salud humana, la salud animal y la salud del ecosistema como un todo, como una sola salud. Entonces, cuando se altera el equilibrio en alguno de estos puntos, bueno, vemos afectada la salud global, y además cuando estamos trabajando en temas de salud animal, salud humana o salud del ecosistema, siempre tenemos que verlo desde una concepción de una salud, para no estar olvidándonos de algún componente que pueda estar influyendo en el problema con el que estamos trabajando. Eso después lo vamos a ver un poco en la práctica y cómo estamos trabajando ese tema desde SENASA. Bueno, después por ser docente de la Cátedra de Salud Pública, y bueno, ya que estoy hablando con ustedes, que también son estudiantes, quería repasar un poco el tema de cuestiones básicas, terminología, muy rápidamente. Vamos a repasar qué era la epidemiología, que es el estudio de las enfermedades en una población y los factores que determinan su ocurrencia. Entonces, no estamos hablando de individuos, que por lo menos como está organizado el programa de la UBA es lo primero que vemos, todas las cuestiones individuales y fisiológicas y luego patológicas, pero
de un solo individuo, sino que cuando empezamos a trabajar y hablamos de epidemiología empezamos a hablar de poblaciones, ¿sí? Pueden ser poblaciones de animales domésticos o de animales silvestres, pero en silvestría es muy importante este concepto porque es más difícil manejar a los animales silvestres de manera individual, entonces, bueno, aplica mucho lo que es la epidemiología. Y la vigilancia epidemiológica son operaciones sistemáticas y continuas de recolección de información que luego se comparan y se analizan, y esta información analizada y sus resultados se tienen que difundir a los decisores, a quienes pueden tomar acciones al respecto, pero también al público general, ¿sí? Es lo que hablamos de información para la acción de una manera más resumida. La vigilancia epidemiológica, ustedes ya saben que se puede clasificar de distintas maneras, según cómo se recopilan los datos, puede ser vigilancia pasiva o activa. Si quien hace el análisis es a su vez quien toma o quien recoge la información, hablamos de vigilancia activa, o si la información fue tomada por otras personas, otras instituciones, y simplemente la analizamos, estamos hablando de vigilancia pasiva. Según el objeto del estudio de la vigilancia, podemos estar estudiando varias enfermedades, entonces estamos haciendo una vigilancia general o una enfermedad específica, lo cual es la vigilancia específica, y según la metodología podemos hacer vigilancia aleatoria, donde todas las unidades que son parte de esa vigilancia tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, o vigilancia no aleatoria o basada en riesgo. Si vamos a hablar de fauna silvestre, principalmente, para el primer caso, en el caso de SENASA, si bien hacemos vigilancia activa, trabajamos más con el tema de lo que es vigilancia pasiva, perdón. O sea que analizamos información que es recogida por otras personas, otras instituciones. Según el estudio de la vigilancia fauna silvestre suele ser vigilancia general. Cuando tomamos una muestra aprovechamos y hacemos la mayor cantidad de diagnósticos posibles, no hacemos vigilancia específica para enfermedades todavía hoy en fauna silvestre. Y según la metodología, en fauna silvestre estamos trabajando en vigilancia no aleatoria, por cuestiones que ahora vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos específicamente, de animales silvestres y de vigilancia epidemiológica, tiene ciertas características particulares, ¿sí? Que quizás hoy vieron algo con Marcela, pero bueno, algunas cuestiones importantes son que los animales silvestres, a diferencia de los domésticos, no tienen propietarios, y por lo tanto tampoco tienen una atención veterinaria permanente o regular, ¿sí? Entonces, esto de no tener dueño y no tener a quién reclamar, o no tener a alguien que tenga una historia clínica de esos animales, es una complicación cuando tenemos que estimar parámetros para, por ejemplo, hacer un muestreo y decir, bueno, ¿cuál será la prevalencia estimada de tal enfermedad en esta población de animales silvestres? Es muy difícil de tener esos datos. No están contenidos en un espacio determinado, no es como un grupo de vacas o de equinos o de ovinos que están restringidos. En algunos casos pueden estar restringidos a algún parque o reserva, pero suelen ser también espacios bastante amplios. Las maniobras para toma de muestras son complejas, dependiendo de la especie, ¿sí? Según el tamaño, si estamos hablando de un ave y tenemos que sacar sangre, es muy difícil realizar la maniobra, y además la cantidad de muestra que obtenemos es muy, muy poca. Otras especies, como los cérvidos, tienen ciertos riesgos cuando se hacen las inmovilizaciones, de poder tener lesiones en las patas, en el cuello, o problemas cardíacos. Entonces son cosas a tener en cuenta. Después también hay muchos factores que tenemos que considerar cuando estamos trabajando con alguna especie, como el impacto ambiental que puede tener eliminar a esa especie o reducir la cantidad de individuos, que tenemos que estar siempre trabajando para el mantenimiento de la biodiversidad, y por supuesto tener en cuenta las cuestiones de bienestar animal. Muchas de las pruebas diagnósticas que realizamos habitualmente no están aprobadas o testeadas en especies silvestres, no están validadas. Entonces, cuando estamos hablando de pruebas indirectas, donde, por ejemplo, evaluamos una serología o anticuerpos,
tenemos que tener mucho cuidado qué prueba utilizamos porque puede ser que nos arroje resultados incorrectos cuando estamos trabajando con animales silvestres. Entonces, bueno, de todo esto surge la necesidad, y que lo vamos a ver bastante, que ya lo mencionamos recién hablando de una salud, que es muy necesario tener un enfoque interdisciplinario cuando estamos trabajando en patologías de animales silvestres. Biólogos, ecólogos, veterinarios, pero son muchas otras profesiones, entomólogos, observadores de aves, bueno, hay muchas profesiones que nos pueden ayudar. Lo que ya les comentaba, no se suelen realizar muestreos estadísticos aleatorios, las muestras suelen basarse en oportunidad, hay un grupo de investigación que está trabajando en una determinada especie y entonces va a hacer una captura, bueno, ahí se aprovecha eso y se toma la mayor cantidad de muestras posibles. Ya hablamos de que la cantidad de la obtención de muestras que es dificultosa y costosa, además, cuando trabajamos con individuos que se anestesian para después devolverlos a la naturaleza, eso tiene un costo. Entonces, bueno, cuando obtenemos una muestra le hacemos todo la mayor cantidad posible de diagnósticos. Creo que esto ya lo había mencionado antes. No se dispone información completa sobre las poblaciones de animales en cuanto a su estructura, por edad, por sexo, por ejemplo. Además, están distribuidas en un amplio territorio, se suelen desplazar. Las poblaciones son contiguas y abiertas, ¿sí? Estos conceptos también son de epidemiología básica. Y todo esto hace que los patógenos puedan ir pasando de una población a otra. Y esto hace muy difícil hacer luego los análisis de la información que obtenemos y realmente poder hacer estimaciones de los resultados que obtuvimos, y ni hablar de hacer generalizaciones hacia la población, ¿sí? Otra de las cuestiones que ocurre en nuestro país es que hay muchas instituciones y organismos que tienen responsabilidad sobre la fauna silvestre, ¿sí? El SENASA, después vamos a ver la normativa, pero también está la Administración de Parques Nacionales, la Dirección Nacional de Biodiversidad, es el nombre actual de lo que era la Dirección de Fauna, direcciones de fauna provinciales, secretarías de ambiente. Entonces a nivel provincial hay como muchos organismos que tienen responsabilidad sobre la fauna silvestre, y esta responsabilidad está medio separada. La parte sanitaria corresponde al SENASA, pero cuando son traslados interprovinciales o internacionales, si está dentro de una provincia, la sanidad y todo lo referente a la fauna silvestre depende de la dirección de fauna de esa provincia, pero si está dentro de un parque, depende del parque, de la Administración de Parques Nacionales, no de la provincia. Entonces, bueno, es bastante complejo trabajar en ese marco. Con respecto a qué hace el SENASA, bueno, básicamente ahora voy a empezar a hablar de eso, ya digamos terminamos con la parte introductoria y teórica. Nosotros trabajamos desde el concepto de una salud y el concepto interinstitucional y transdisciplinario, y lo que hacemos es colaborar con otros grupos. SENASA se está ocupando del tema de fauna aproximadamente desde el año 2004, 2005, algunas actividades empezaron alrededor del año 2002 de manera muy preliminar, pero sabemos que hay muchos grupos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando desde hace mucho más tiempo con fauna silvestre en nuestro país, y lo que buscamos es asociarnos con ellos y aprovechar su experiencia y brindarles o ofrecerles las cuestiones que SENASA puede ofrecer. Con lo cual, lo que hacemos son monitoreo de enfermedades en fauna silvestre. Principalmente nos enfocamos a enfermedades zoonóticas y que tengan impacto en el comercio internacional, ¿sí? Ahí cuando me presentaron mencionaron a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la OIE, que es la organización que regula o realiza las recomendaciones en cuanto al comercio internacional de todo lo que es animales y productos de origen animal. Y bueno, nosotros entonces usamos esas enfermedades que son las que OIE más regula, y sobre esas nos enfocamos. Por ahí no hacemos tanto foco
en enfermedades que afecten a la biodiversidad. Y bueno, como ya les decía, trabajamos con investigadores, ONGs, trabajamos con parques nacionales, con las direcciones de fauna y ambiente, universidades, y también con la parte de animales que están en cautiverio, como pueden ser zoológicos, centros de rescate, reservas. Este es un mapa de un trabajo que presentamos hace un tiempo, con algunos de los principales colaboradores que teníamos, ¿sí? La Universidad de Río Negro y la Fundación Barrera Patagónica. Ahí en Río Negro trabajamos principalmente el tema de jabalí, también jabalí con la Universidad Nacional del Sur y con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires. Después, con un grupo de UBA y CONICET trabajamos o colaborábamos en el tema de ciervo de los pantanos, que es una especie protegida. El jabalí es una especie exótica, ahora vamos a ver un poco eso. En el Parque Nacional del Palmar hay un trabajo muy importante con cazadores para el manejo de especies exóticas invasoras, también trabajamos con ellos. En Iberá, con Conservation Land Trust, que es una ONG que ahora hace poco cambió su nombre a Rewilding, y acá trabajamos principalmente con lo que es especies que están reintroduciendo para recuperar la fauna de lo que es ahora el Parque Nacional Iberá, y al lado el Parque Nacional Murucuyá, también con el tema de ciervo de los pantanos. Con el INMET estuvimos trabajando con el tema de murciélagos y también ahora con otras especies. Hay algunas reservas y zoológicos que trabajan con nosotros, como Orcomolle en Tucumán o el Zoológico de Mendoza, que nos estuvieron mandando muestras. El Parque Nacional Condorito, que también está empezando un plan de control del jabalí dentro del parque. Y bueno, cazadores en todo lo que es La Pampa, Neuquén y Río Negro. SENASA va a los concursos de caza o se comunica con los cazadores y nos acercan las muestras, principalmente de lo que es ciervo colorado y jabalí. Como ven en el mapa anterior estaba todo un poco mezclado, había especies protegidas y autóctonas como es el ciervo de los pantanos, pero principalmente a lo largo de los años nos ha resultado más fácil trabajar con lo que son especies exóticas invasoras. Calculo que es un término que también ya conocerán respecto a fauna. Acá hay una lista de las enfermedades exóticas invasoras que están presentes en Argentina, y principalmente nosotros lo que trabajamos es con los cérvidos y mucho con el tema de jabalí. Así que ahora me van a escuchar hablar bastante del jabalí. Esta es una especie que ingresó a Argentina hace muchos años y que se distribuyó por todo el país. En este momento su distribución se está expandiendo cada vez más. Incluso acá en este mapa que está en el medio, la costa, por Puerto Madryn y por esa zona que en el momento en el que se hizo este trabajo no se había detectado presencia de jabalí, ahora sí ya sabemos que hay jabalí también en la parte costera de la Patagonia. ¿Cuál es el problema del jabalí? Bueno, tiene muchísimos. Después les voy a mostrar los resultados de una encuesta que hizo el SENASA. El jabalí es una especie que produce daños de todo tipo, por su forma de alimentarse, y por el daño que produce en el suelo. Produce problemas en lo que es los cultivos o en zonas protegidas, en todo lo que es manto vegetal, e incluso afecta a veces la reproducción, digamos, de algunos árboles. No es el término correcto, pero para veterinarios creo que nos vamos a entender. Después tiene toda la parte de transmisión de enfermedades, ¿sí? Tanto enfermedades zoonóticas, como puede ser lo más conocido es triquinosis, pero sabemos que también pueden estar transmitiendo leptospirosis y tuberculosis, porque hemos encontrado hallazgos de estas enfermedades en jabalíes a lo largo del país. Otro tema importante a nivel de enfermedades son las que podría transmitir, pero que no están presentes en Argentina,
Una es la fiebre aftosa, aunque no se ha comprobado que el jabalí haya formado parte del ciclo de esta enfermedad, pero en teoría podría hacerlo por ser un biungulado, pero hoy por hoy el foco está puesto en peste porcina africana. Calculo que ustedes habrán escuchado el problema que está habiendo en China y en Europa. Este mapa está hasta un poco desactualizado porque ya hay casos de jabalíes afectados en Alemania, con lo cual es un problema bastante importante y como vemos el continente americano por ahora seguimos libres de peste porcina africana, nos gustaría seguir así, pero sabemos que si entra la enfermedad el jabalí va a ser un problemón. Si acá les hago un resumen muy rápido de lo que es la enfermedad, por si no la tienen en mente, no es una zoonosis, pero provoca una mortalidad cercana al 100%, con lo cual puede producir graves problemas en la producción de cerdos. De hecho, China se estima que entre los cerdos que murieron por la enfermedad y los que sacrificaron para evitar la dispersión de la misma, perdieron 1/3 de los cerdos que tenían en China, con lo cual se puso en riesgo la seguridad alimentaria para ese país debido a la cantidad de habitantes que tiene y el consumo de cerdos. Y el jabalí es uno de los principales dispersores de esta enfermedad, ¿sí? Como ven en el gráfico que está a la izquierda abajo, cuando ingresa en una población de jabalíes, primero se da una epidemia muy rápida, un aumento de casos con una gran mortandad, pero a medida que la enfermedad va avanzando, la población de cerdos de jabalíes va disminuyendo porque mueren por la enfermedad, pero luego quedan animales como portadores y hacen que la enfermedad pase de una epidemia a una endemia y hace que sea muy difícil de eliminar. Entonces, bueno, hablando del jabalí y de las funciones del SENASA y de la transdisciplina y de todo lo que veníamos hablando, bueno, desde SENASA empezamos a contactar mucho lo que son los temas de cazadores, instituciones de cazadores, concursos de caza, porque sabemos que los cazadores son un sensor para nuestro sistema de vigilancia y que colaboran en la detección temprana de enfermedades. Esto no es una idea fantástica que se nos ocurrió acá, sino que se hace en otros países, se hacen capacitaciones para los cazadores y se los integra al sistema de vigilancia. Nosotros estamos en ese periodo, tenemos armado un curso muy breve, una capacitación muy cortita virtual, que bueno, la idea es, ya la estábamos armando desde el año pasado, bueno, nos agarró ahora la pandemia y la idea es ponerla a disposición de los cazadores. Y empezar de a poco a inculcarles a los cazadores cuál es el rol que nosotros consideramos que deberían tener dentro de la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Esta colección de datos permanente, continua y sistemática. ¿Qué pueden hacer los cazadores por nosotros? Bueno, pueden observar cambios en la dinámica poblacional. ¿Solamente del jabalí? No. De cualquiera de las especies que estén en las áreas donde ellos están cazando. Los cazadores están habilitados a cazar solo algunas especies, pero pueden ver qué está pasando en poblaciones de otras especies que incluso estén protegidas, ¿sí? Pueden detectar signos clínicos evidentes, no pretendemos que sean veterinarios ni que hagan necropsias, pero sí pueden detectar cambios comportamentales o mal estado general o la aparición de animales muertos, ¿sí? Y además ellos mismos realizan una inspección de los animales cazados, muchas veces hacen la faena de sus propios animales o los cortan para obtener los trofeos, y bueno, y ahí podemos también llegar a inculcarles la detección de algunas lesiones macroscópicas que pudiesen ser relevantes para algunas patologías. Esto es parte del curso y de los objetivos del curso. Queremos que los cazadores entiendan que su rol en la vigilancia es fundamental y que son parte del sistema, y lo que buscamos es construir una confianza para la cooperación entre los cazadores y la autoridad veterinaria que vendría a ser el SENASA. Todos cumplimos un rol en la protección de nuestros animales y nuestros recursos naturales. Es importante ver al cazador como un aliado y como alguien que, si bien realiza una actividad extractiva, a su vez es alguien que busca proteger ese ambiente
porque disfruta de la actividad de la casa y quiere continuar haciéndola. ¿Sí? Estamos hablando en este caso de lo que es casa deportiva y no casa de subsistencia. Esto de los cazadores es parte de la vigilancia pasiva, como hablamos, es una de las principales maneras a través de las cuales el SENASA obtiene información. Entonces, bueno, estamos también armando con los investigadores y con las ONG distintos instructivos para el tema de denuncia de mortandades. Entonces, lo que buscamos nosotros es que cuando alguna persona detecte una mortandad, contacte a alguna autoridad, ya sea a un investigador, al SENASA, a una dirección de fauna, parques nacionales, porque sabemos que entre nosotros estamos conectados y que cualquiera que se entere nos va a terminar avisando a nosotros. Entonces no es necesario directamente comunicarlo al SENASA, porque desde SENASA tenemos la red armada y lo vamos a terminar sabiendo. Lo importante es no manipular a los animales. Muchas de las enfermedades que afectan a la fauna silvestre, ya lo hablamos, pueden ser zoonosis. La idea es, una vez que estamos en conocimiento, empezar a consultar qué laboratorios pueden hacer diagnósticos diferenciales, ya sea el SENASA u otros laboratorios para otras patologías que nosotros no trabajamos. Y es muy importante que a medida que los resultados van llegando, se informen los resultados a todos los involucrados. Como hablamos, la investigación de una sospecha tiene que ser interinstitucional, interdisciplinaria, y todos los componentes de atención de esa sospecha deben estar informados de lo que sucede, ¿sí? Y luego informar también a la comunidad qué es lo que pasó, siempre sin alarmar, porque lo hemos visto en casos de sospecha o que después se confirmó, un zorro que tuvo rabia en Bariloche, movilizó mucho a la comunidad. Entonces el tema es no generar alarma ni pánico, pero sí ocuparse del asunto y volver a la comunidad e informarle cómo se resolvió el tema. Para esto de notificación, SENASA tiene una aplicación que la pueden bajar a su celular y que permite la notificación de la ocurrencia de enfermedades o de sospecha o de mortandades, tanto de animales domésticos como de animales silvestres también. Entonces esto lo pueden bajar a su celular y en el caso de detectar algo, pueden enviar fotos, pueden enviar la georreferenciación del lugar donde vieron el evento y después desde SENASA se hace la evaluación y se atiende el caso o la sospecha. Les escondí la parte de normativa en el medio para que no arrancar con eso y que no se aburrieran, pero bueno, a SENASA le corresponde trabajar en el tema de fauna silvestre porque está por normativa. La ley de policía sanitaria habla de la defensa del ganado bovino de la República Argentina contra la invasión de enfermedades exóticas, pero esto después se amplía en un decreto de 1944 a todo el resto de las especies animales, ¿sí? También tenemos el decreto reglamentario que habla de que todo propietario o persona que tenga a su cargo el cuidado de animales atacados por enfermedades contagiosas tiene que hacer la notificación al SENASA. Y cuando vamos a la resolución 422 del 2003, que es la específicamente de notificación, que tiene el listado de cuáles son las enfermedades que se tienen que notificar, vamos a ver que lo que debe notificar es cuando se detecten animales de vida silvestre o en aquellos de cualquier especie a sus cargos, cuadros sintomáticos de cualquier enfermedad que esté en el anexo 1 o 2 de la presente resolución. O sea, dentro de la normativa está incluida la notificación de cuadros sintomáticos o evidencias de alguna enfermedad en fauna silvestre. ¿Quién tiene que notificar? Toda autoridad nacional, profesional, veterinarios, laboratorios privados, laboratorios públicos, universidades, organismos de investigación. Entonces, bueno, está dentro de la normativa. Aparte, la ley de fauna, que no lo puse acá, la Ley Nacional de Fauna, en uno de sus artículos, habla de que todo lo relevante a la cuestión sanitaria de los animales silvestres que se trasladan entre provincias o que se envían al exterior o que ingresan desde otro país, depende del SENASA. Esto después vamos a volver sobre esto un poquito más adelante.
Vuelvo ahora sí para hablarles del tema del jabalí y para que vean otras de las cuestiones que hacemos desde SENASA. Nosotros junto con Bruno Carpinetti, que es, o estaba, bueno, ahora creo que está en otro cargo, pero estaba en la OPDS de la provincia de Buenos Aires, hicimos una encuesta para saber cómo los productores de Argentina perciben el impacto del jabalí en la producción agropecuaria. ¿Por qué? Bueno, porque ya les hablé de enfermedades que transmite el jabalí, del daño al ambiente que produce no solo a la vegetación, me faltó también comentarles el daño a la fauna, que ahora lo vamos a ver, pero el jabalí también atenta contra la fauna silvestre, se come los huevos de algunas aves o las crías de otros animales, tanto domésticos como silvestres, son predadores, por ejemplo, de ovinos en el sur del país. Entonces, bueno, hicimos 518 encuestas a productores de distintas provincias, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Corrientes, Córdoba, Santa Fe principalmente, y algunas de Neuquén, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Santa Cruz, Misiones, La Rioja, Formosa, Chaco, Catamarca, Tucumán, San Juan y Mendoza. Eso es algo bueno que tenemos en SENASA, tenemos gente de SENASA en todo el territorio, con lo cual cuando nosotros lanzamos alguna acción de este tipo, podemos llegar a nivel nacional, que muchas veces eso no pasa. Por ejemplo, tanto en lo que es salud humana como en ambiente, a nivel nacional, a nivel de los ministerios, no tienen después personal en las provincias. Eso con SENASA, por suerte, no pasa. Bueno, esta es la presentación de los resultados. Todo esto está en la página de SENASA, ustedes pueden ingresar. Después les voy a explicar cómo, porque por ahí es un poco difícil, pero esto mismo está presentado ahí si después lo quieren ver. Pero vamos a ver algunos de los resultados principales. El 75% de los encuestados, de los 518 encuestados, detectó la presencia de jabalí en el establecimiento. El 28% en grupos de más de 10 animales, o sea que podemos asumir que son animales que ya están establecidos en poblaciones, no son animales que pasaron por ahí una vez y después se fueron, y el 51% refirió verlo frecuentemente todos los meses. Dentro de los daños que detectan que produce el jabalí, el 39% detectó daño a los cultivos, principalmente a cereales y oleaginosas. El 30% también refirió deterioro a infraestructuras como bebederos, alambrados, silobolsas. El 20% sufrió ataque a sus animales, ¿sí? Los jabalíes atacan a los terneros o a los ovinos. El 45% identificó que los jabalíes consumen el alimento del ganado y el 37% de los encuestados sufrió o conoce a alguien que tuvo un accidente de tránsito relacionado con jabalíes, ¿sí? O sea que vemos que el impacto del jabalí es muy importante y es muy importante que los productores agropecuarios lo vean esto y lo sientan como un problema propio para que en el momento en el que el Estado decide intervenir en un control poblacional de la especie, los productores sean un apoyo y un aliado en ese control. También vieron o identificaron al jabalí en relación a daños a ambientes naturales conservados y otras especies silvestres. ¿Sí? Los mismos productores mencionan que las especies más afectadas por los jabalíes son los carpinchos, ciervos, tortugas, yacaré y varias especies de aves. El 61% de los encuestados consideran al jabalí como un tema relevante, ¿sí? Y después les pedimos que los puntuaran del 1 al 10, considerando que 1 era que era una especie muy dañina y 10 que era una especie beneficiosa. El puntaje promedio fue de 3.16, con lo cual lo ven como una especie dañina, pero hay zonas de La Pampa, por ejemplo, donde se lo valora positivamente por el tema de la caza deportiva, ¿sí? En La Pampa, en el sur de Buenos Aires, sur de Córdoba, hay mucha caza deportiva de la especie y esto redunda también en una ganancia comercial para la provincia y para los cotos de caza, con lo cual en esas zonas la valoración del jabalí es positiva. Esto es importante tener en cuenta cuando se apliquen medidas de control poblacional, para saber que en esas zonas probablemente haya que aplicar medidas distintas que en el resto del país. Respecto a lo sanitario, existe cierto desconocimiento
muchos de los encuestados, el 70%, saben que los jabalíes transmiten enfermedades zoonóticas. Asumimos que esto debe ser por la cantidad de información que reciben respecto a triquinosis, pero solo el 40% saben que pueden transmitir enfermedades que afectan a otros animales sin ser zoonosis, como por ejemplo Auyeski. Más del 60% de los sueros de jabalíes que analizamos en Senasa tienen Auyeski, y esto claramente el productor no lo tiene identificado como un problema. Entonces, bueno, las conclusiones más o menos ya se las fui comentando cuando les fui presentando los resultados. Además, Senasa realiza capacitación y difusión. Hablamos de la capacitación a cazadores, que tenemos casi lista para distribuir de manera online. La OIE todos los años, cada 2 o 3 años, realiza capacitaciones para los puntos focales de los países, y esa capacitación nosotros tuvimos la suerte de poder armarla a nivel nacional en Argentina. Publicamos un artículo breve de eso en la revista de la OIE respecto a que la capacitación que se dio para los puntos focales la pudimos hacer a nivel nacional, y estuvo bueno también porque fue abierto, participó gente de Senasa, pero también se capacitaron externos a Senasa, investigadores, incluso veterinarios o no veterinarios, y se hizo una vez presencial y 2 veces virtual. Fue muy interesante. Después, bueno, lo dejamos hacer. Marcela Ward era docente de ese curso, y la verdad que tuvo mucho éxito y muchos buenos comentarios favorables. También hacemos difusión principalmente en lo que es triquinosis con folletería. Y otras actividades que quizás les puedo comentar, como para ya ir cerrando y que vean el trabajo de Senasa, es el tema de, bueno, mucho jabalí y mucha especie exótica invasora, porque realmente es más fácil trabajar en estas especies que en las especies protegidas. A partir del año que viene, probablemente en febrero o marzo, se va a empezar a probar un cebo tóxico. La gente de parques nacionales lo va a probar en jabalíes, que es un cebo que ya se usa en Australia, Nueva Zelanda, y está aprobado en Estados Unidos. Y bueno, lo vamos a empezar a probar en 3 parques nacionales de Argentina, porque realmente el tema de jabalí es muy, muy grave. Así que bueno, esperemos que tenga resultado y que no afecte a otras especies no blanco. Estamos empezando a trabajar mucho en el tema de translocaciones de animales, que es lo que yo les comentaba antes de la ley de fauna, que habla que la parte sanitaria, cuando se mueve un animal de una provincia a otra, es responsabilidad del SENASA. Bueno, eso lo estamos empezando a trabajar en el marco de una salud. Ustedes habrán notado que yo mencioné mucho a fauna y a parques, pero me falta la pata de salud pública, y está por suerte también trabajando con nosotros, desde ambiente y desde salud pública. Generaron una mesa de debate de una salud, en la cual nosotros también participamos junto con el MinSIT, y uno de los puntos claves que identificamos que hay que trabajar es el tema de translocaciones. Se están moviendo muchos animales entre provincias en el marco de distintos trabajos de organizaciones no gubernamentales para liberar animales y para recomponer poblaciones, y tenemos que evaluar bien el tema sanitario, pero desde la parte holística de una salud, no solo de ver si transmiten zoonosis, sino de ver también que no tenga impacto en la biodiversidad, cuando se traslada de un ambiente a otro, y bueno, todo eso lo estamos empezando a evaluar en conjunto entre ambiente y salud pública. Senasa hace un poco más de 1 año, 2 años, armó una comisión asesora de fauna. Nosotros nos damos cuenta que si bien tenemos que trabajar el tema de fauna y nos capacitamos, no tenemos expertos en fauna silvestre y en todas las disciplinas que involucran a la fauna silvestre dentro del Senasa, y no es lógico pretender que alguna vez lo tengamos. Entonces creemos que es importante, y de hecho es una de las recomendaciones que hace la OIE, convocar a un grupo de expertos y agruparlos como para tenerlos disponibles para hacer diferentes consultas. Así que bueno, tenemos esa comisión asesora que por ahora está de manera informal.
pero vamos a ver si en el transcurso de este año o el año que viene lo podemos formalizar a través de una resolución. Y bueno, y ellos son los que muchas veces nos colaboran con la parte teórica y técnica en temas específicos. Y bueno, eso es la presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a volver acá. Hola a todos, ahí los veo. Y bueno, eso es básicamente el rol que cumple el SENASA en relación a la fauna silvestre, un poco resumido. Y bueno, nada, quedo dispuesta para las preguntas. Muchas gracias, Andrea. La verdad que buenísima la charla. Yo te quiero hacer una consulta. Eh, ¿Cómo está compuesto el equipo de Senasa que está trabajando en fauna? ¿Cuántas Mira, personas son? la parte de fauna está dentro de la Coordinación General de Epidemiología, que soy yo, la coordinadora general, y tengo dos personas, dos veterinarias trabajando conmigo, Natalia Ferro y Tatiana Aronovics, que se están capacitando en el tema. Félix Capelino estaba trabajando con nosotros, él estuvo trabajando en Mundo Marino antes y vino a Senasa, estuvo un tiempo en epidemiología y ahora está en el laboratorio. Él también colabora con el tema de fauna, y en el laboratorio tenemos dos patólogos que además de hacer la parte de domésticos, también hacen la parte de fauna. Y después lo que tenemos son referentes en las distintas regionales. Senasa tiene ahora 7 regionales, pero eran 14 y brevemente van a volver a ser 14. Y cada regional tiene identificados algunos veterinarios que por la zona trabajan más en ese tema, porque están cerca de algún parque, porque están cerca de asociaciones de cazadores, y bueno, se intenta capacitarlos a ellos también. Fueron a hacer capacitaciones a Chile algunos, y bueno, ese es el grupo de gente. Es poca gente, sí, no es uno de los temas principales que maneja el SENASA dentro de sanidad animal, pero tenemos gente abocada al respecto. Hacemos otras cosas, no hacemos solo fauna, pero bueno, es una de nuestras ocupaciones. Te lo consultaba más que nada justamente para ver eso y también para resaltar la importancia de que los nuevos futuros profesionales se vayan formando en cuestiones relacionadas para no tener que llegar a la instancia bueno, llegar al SENASA, necesitar a alguien capacitado en el tema y que tenga que aprender de golpe un montón de cosas que involucra estudiar enfermedades infecciosas en fauna silvestre. Me parece Sí, yo creo que lo vemos en varias universidades, el tema de la capacitación en fauna. A los estudiantes les interesa cada vez más, en Buenos Aires, en Córdoba, también se ve mucho el que trabaja mucho en ese tema. Yo creo que es importante que se capaciten, lo demuestra esta pandemia de COVID, de la importancia que tiene la transmisión de enfermedades que surgen de la fauna silvestre. Es difícil después trabajar específicamente en ese tema. Muchos alumnos siempre nos preguntan eso. Por ahí es difícil vivir solamente de fauna, pero es algo importante en lo que se tiene que capacitar, y cada vez más hay más gente, más veterinarios trabajando en el tema, con lo cual probablemente de acá a 5 o 10 años sea mucho más fácil subsistir siendo un veterinario de fauna silvestre. Y André, ¿cómo es la participación con el sector de los veterinarios que trabajan, por ejemplo, en el sector productivo? ¿Hay algún acercamiento por parte de ellos cuando observan algo en el campo relacionado a fauna silvestre? ¿Ahí se plantea esa oportunidad de tantos veterinarios que están trabajando en el campo? Mira, nosotros en la página de Senasa, después si entran van a ver que dentro de lo que es fauna silvestre, la estamos armando, la página y todo, pero también incorporamos una parte para manejo de especies depredadoras, que lo hicimos junto con la gente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hicimos una compilación de documentos de INTA y del CEAN, que es el Centro de Estudios Aplicados, es como la parte de ambiente de Neuquén, y ellos tienen muchos trabajos en depredadores, en lo que es puma, sobre todo, y algo de cóndores también. Pusimos ahí para justamente que los veterinarios privados y los productores, cuando tienen este tipo de problemas,
vean cuáles son las herramientas correctas que pueden aplicar, que no son el uso de venenos o cebos tóxicos que no están habilitados. Entonces intentamos conversar el tema de fauna con los productores y con los veterinarios privados desde distintos lugares, y sí, hay veces que nos pueden llegar a contactar, pero bueno, es todo incipiente. El tema de mortandades y notificación de esas cosas a veces nos llegan tarde, pero bueno, de a poco vamos como capacitando en todos los cursos que tenemos para veterinarios privados, siempre algo de fauna silvestre ponemos. Es un trabajo que de a poco se va haciendo. Quizás la aplicación sea la herramienta también a que puedan contar con eso, ¿no? Un veterinario, También, cualquiera tiene una exacto. aplicación en el teléfono, trabajando en vaca o lo que fuese, puede tener en ese momento captura de la foto y ya tener la GPS y llegar todo, un Es la dato más idea, al momento. Buenísimo, buenísimo. es la idea, sí. Tengo acá un par de preguntas. A ver, ya hay las enfermedades. Andrea Caselli pregunta, ¿qué principio activo tiene el cebo tóxico? Referencia al de control de Sí, jabalíes. Y si hay algún antecedente de impacto ambiental. También hay otras sí. preguntas. Hay muchísima información, si quieren se las puedo pasar yo, si no la pueden buscar, hay muchísimos trabajos disponibles. El principio tóxico es el nitrito de sodio, que es una sal que produce que aumente la cantidad de metahemoglobina en sangre. El jabalí o los suidos en particular tienen baja concentración de metahemoglobina reductasa, perdón, que es la enzima que transforma la metahemoglobina de nuevo en hemoglobina. Entonces, con bajas cantidades de nitrito de sodio, se produce una anoxia, ¿sí? Falta de oxígeno y mueren. Esto ya está en uso en Nueva Zelanda y Australia, ellos lo probaron un montón. Los papers indican que la muerte es bastante humanitaria porque el animal se duerme. Lo comparan a la intoxicación con monóxido de carbono que ocurre en las personas. Entonces, bueno, se supone que una persona que se intoxicó y logra revertir esa intoxicación, lo que cuenta es que se quedó dormida y no tuvo ningún sufrimiento. Entonces asumen que lo que pasa en los jabalíes es similar. Además, el tóxico se administra en pellets, y estos pellets están recubiertos por una sustancia que es palatable para los cerdos, entonces consumen altas dosis en poco tiempo, con lo cual la muerte se produce bastante rápido, entre 2 y 4 horas de consumido el tóxico. El tóxico se administra adentro de unas cajas que tienen una tapa con peso y el jabalí la tiene que levantar con el hocico. Ese comportamiento es propio del jabalí, no hay otras especies que tengan ese tipo de comportamiento, con lo cual, además de ser específica la droga, se supone que es específica también la administración. Ni en Australia ni en Nueva Zelanda tuvieron problemas con especies no blancos porque no tienen grandes depredadores ni otros que pueden consumir ese tipo de cebos, que son unos pellets bastante grandes. En Estados Unidos sí lo probaron bastante porque ellos sí tienen lobos, tienen osos y otro tipo de especies, y lo están aprobando este año porque aparentemente no hay riesgo para las especies no blanco. El nitrito de sodio después muy rápidamente se reduce a nitrato de sodio, que no es tóxico, con lo cual también midieron la cantidad de restos de esta sustancia en el contenido gástrico de los jabalíes, por si quedaba en el campo y venía un ave carroñera y consumía todo el contenido gástrico, y aparentemente tampoco no tiene riesgo porque la dosis, o sea, baja la concentración de nitrito muy rápido. La bibliografía indica que no quedan residuos en la carne, en el músculo, eso también se va a evaluar. Van a mandar músculo, sangre y contenido gastrointestinal al SENASA para evaluar los restos de nitrito. En teoría, la carne se podría usar hasta para consumo humano, pero bueno, son todas cosas a evaluar. Así que bueno, ahí estoy viendo las preguntas. Más o menos, eso es la información que está disponible. Aparentemente no se podría usar en zonas de humedales,
porque ahí sí el nitrito pasaría al agua y parece que podría ser bastante tóxico para otras especies, con lo cual en esas zonas asumimos que no se va a poder usar. Y para asegurarse que la gran mayoría de los jabalíes la consuman, se hace un precebado previo parecido a lo que hacen en el palmar, antes de hacer la caza, en este caso por disparo. Bueno, acá se hace un precebado con los cebos vacíos, o sea, el pellet sin el veneno adentro, porque esto además lo produce una empresa privada, la tecnología del cebo, hay creo que 2 empresas. Entonces ellos te brindan una cantidad de pellet sin cebo y una cantidad de pellet con cebo. Entonces creo que los primeros 2 o 3 días se pone el pellet solo, y al tercer o cuarto día, donde ya se estimó también la cantidad de animales que se acercan a ese comedero, se pone la cantidad indicada de cebos por kilo, según la cantidad de animales. Entonces, bueno, se supone que está bueno porque en lugares donde hay mucha población la bajás muy rápidamente con muy poco esfuerzo, porque es un trabajo de 3 o 4 noches. Entonces parece bastante prometedor para ciertas circunstancias, no es para ir a andar tirando cebo por ahí, sino para ciertas circunstancias particulares parece prometedor. Y André, una consulta. Eh, Supongamos que es efectivo y que los animales mueren. Estoy pensando desde el punto de vista de transmisión de enfermedades, ¿no? Y tomando ejemplos de otras enfermedades en las cuales también participan los restos de jabalí. ¿Cómo crees vos o si crees que puede representar un riesgo la acumulación de muchas carcasas de animales en una misma región, desde el punto de vista de la transmisión de enfermedades, ahora no de la parte toxicológica? Sí, y bueno, uno de los lugares donde lo van a probar es en el Parque Nacional Lanín, donde tienen realmente bastantes problemas con lo que es triquinosis, muchos brotes humanos relacionados al consumo de jabalí, muchos jabalíes positivos y además con alta cargas de hasta 900 larvas por gramo, que se supone que es por reciclado de la gente, por esto del canibalismo del jabalí. Entonces son cuestiones que se van a tener que evaluar. Se supone que esto se va a hacer, o sea, la administración del cebo es en un lugar determinado y los jabalíes no se dispersan mucho por el tema de que actúa bastante rápido, así que quedan todos en la periferia de donde se administró esa droga. Eso debería poder facilitar el tema del manejo de las carcasas, porque si no, efectivamente, dejarlas ahí, en el caso de que alguno de los jabalíes tenga triquinosis y después vengan otros animales, otros jabalíes, puede ser un problema. Lo bueno también es que como hay un estudio previo, se supone que todo el grupo de jabalíes se va a acercar al cebo porque está 3 o 4 noches cebado el lugar, entonces se supone que todo ese grupo de jabalíes se elimina juntos, ¿sí? Entonces tendrá que venir otro grupo de jabalíes que estuvieran un poco más alejados, porque el manejo es a nivel poblacional, incluso hasta se puede hacer adentro de jaulas, encerrar a los animales y después entregarles el cebo. Con lo cual es algo a considerar, pero bueno, sería algo manejable. Sí, me imagino que podrías representar una complicación en sitios donde hay como facilidad para repoblación de otro grupo de jabalíes. Quizá en un área bien separada no, porque bueno, pasa eso, se eliminan el resto de los cadáveres antes de que puedan aparecer una nueva población de jabalíes Exacto. para el consumo. En una región con mucho sumidero de animales, quizá ahí sí hace una problemática de valor capaz que distinta. Sí, sí. Sí, seguramente, sí, va a haber que ver, de hecho ahora cuando se pruebe, a ver cuáles de estas cuestiones ocurren y cómo resolverlas. Por ahora la idea es probarlo solo dentro de parques, no se va a probar por fuera, porque el producto todavía no está aprobado, entonces por ahora es toda una cuestión de investigación, o es un proyecto de investigación de parques nacionales. Pero bueno, son todas cosas sí que hay que evaluar. Y además también la contaminación que puede llegar a provocar 150 animales muertos en un espacio reducido, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, lo que sí destaco es que hay que probar metodologías siempre, por lo menos para el control del jabalí, es una especie que, como bien contaste durante toda la charla, está avanzando por toda la Argentina y bueno, hay que buscar algún método, una combinación de métodos en realidad que Exacto. resulten efectivos, ¿no? Sí, Porque no hay una única estrategia que sea efectiva no. en esta especie. No, no, y menos en un país como el nuestro, con tantas zonas diferentes, menos con tantas producciones diferentes, no es lo mismo en un lugar donde hay mucha ganadería, donde hay ovinos, donde hay muchos pequeños productores. Sí, hay que pensar diversas estrategias. Esta es una de varias, sí. Sí, más teniendo en cuenta esto que destacabas, por ejemplo, de las diferencias de la percepción de una provincia entre otras. En Buenos Aires, Exacto, de un lado no nos gusta, de otro lado les encanta porque les es redituable económicamente, entonces ahí las exacto. estrategias hay un problema. Exacto, esas son todas las cuestiones que tenemos que evaluar de manera interdisciplinaria entre distintos organismos y distintas profesiones, porque si nosotros sacamos una ley de que hay que usar el cebo en todos lados, sabemos que en La Pampa, probablemente sur de Córdoba y Buenos Aires no estén para nada de acuerdo. Entonces, ¿para qué generar conflicto con alguien que lo está manejando de otra manera? Bueno, esas son todas cuestiones a evaluar y que es importante por eso pasar de una salud de lo declamativo a realmente a trabajar de esa manera. Sí, las estrategias para que funcionen tienen que estar lo máximo consensuado con la gente que va a estar ahí, si no, fracasan. Exacto, Es que exacto. planifiquemos todo el punto de vista teórico perfecto, pero si con la gente no estás de acuerdo, de alguna manera, después, para cualquier control de enfermedades, cualquier cosa, fallan. Así Sí, que, exacto. buenísimo, Y buenísimo. lo bueno también es que algo que es muy chocante, que surgen las preguntas en todos lados, por el lado del ambiente, son las especies no blanco, qué riesgos va a dejar para el ambiente. Yo creo que el hecho de que esta investigación la esté llevando adelante parques nacionales, biólogos, también está bueno porque también da idea de que vamos a cubrir esos aspectos. No es una motivación que surge desde el lado de los productores, si bien los productores están muy atentos a este tema. De hecho, el investigador que está trabajando en el tema, Javier Sanguinetti de Parques Nacionales, su viaje a Australia para trabajar con los técnicos expertos en el cebo en Australia se lo pagó la industria porcina argentina, los privados, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo realmente podemos trabajar en conjunto, cómo los productores están involucrados en estos temas. De hecho, en la encuesta les hicimos la pregunta de si ellos veían daños al ambiente o a otras especies y lo mencionaron como una preocupación también para ellos. O sea, el productor no es el enemigo, es un actor más de la cadena y en su campo él ve que hay especies silvestres y se da cuenta que el jabalí las afecta. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el tema del jabalí porque realmente permite llevar a la práctica un montón de cuestiones que por ahí en la teoría las vemos como blanco sobre negro, y acá es donde realmente se ve cómo podemos interactuar todos juntos, y donde no hay unos contra otros, o uno es el malo y el otro es el bueno, sino que estamos, bueno, todos hacemos el uso del suelo que nos corresponde, o que podemos, o que nos toca, y bueno, y tenemos que convivir entre todos para proteger el ambiente, ¿no? Perfecto, Andrea. No sé, Lau, si tenés alguna, yo por acá. Sí, no, en realidad preguntas no, Andrea fue más que clara. La verdad es que muy importante el tema que expusiste en cuanto al rol de SENASA en la vigilancia en fauna, porque nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a animales de producción, conocemos las reglamentaciones para otras especies y demás, pero personalmente desconocía todo lo que se está llevando adelante, ¿no? La verdad es que una presentación muy clara y uno también en estos puntos se da cuenta de cuánto desconoce, ¿no? De lo que trabaja en los organismos nacionales, hasta dónde se alcance,
Y rescato esta última cuestión que estaban hablando con ese, de que a veces, que también lo hablamos a la mañana, ¿no? Uno quiere simplificar cuestiones que son complejas de simplificarlas porque los ambientes son totalmente distintos. O sea, no solo los ambientes, sino también cuestiones culturales, poblacionales, de variedad de ecosistemas. Entonces, a veces, que lo hablamos también con Marcela hoy, ¿no? Esa cuestión de querer simplificar algunas cosas cuando el ambiente por sí solo es complejo y hay que atender al ambiente en su complejidad. Así que muy interesante, Andrea, la verdad es que muy, muy interesante, muy relevante en mi caso. Así que Sí, muy agradecida. yo creo que no sé cómo fue la charla con Marcela hoy. Bueno, Marcela es, creo que tuvieron mucha suerte de tener una charla con ella porque es una de las personas que más sabe a nivel mundial de fauna silvestre. De hecho, dentro de la OIE hay grupos ad hoc. El único grupo ad hoc permanente que mantiene la OIE es el grupo de fauna silvestre, que tiene creo que 7 expertos mundiales y una de ellas es Marcela. Así que volaron hoy con alguien muy grosso. Y sí, yo coincido con ella. Yo creo que hay veces que muchas veces se simplifican los problemas, o se idealizan los problemas, y tenemos que tener en cuenta todo el espectro. Por ejemplo, lo que hablaba de peste porcina africana, es una enfermedad que a China la llevó a poner en riesgo la sostenibilidad alimentaria de su país. Entonces, fíjense qué importante es la producción de porcinos, porque en China estaba en riesgo. China ya ha tenido hambrunas y han muerto millones de personas, y otra vez en el año 2020 enfrentaba el riesgo de hecho, peste porcina africana no es zoonosis, con lo cual muchos de los animales que ellos sacrificaban los metieron en freezer y el mismo Estado fue liberando de a poco esos cerdos para consumo. Entonces creo que el tema de la producción es importante porque si bien se puede hacer mejor y hay que tener en cuenta todas las cuestiones de no contaminar el ambiente, del manejo de fluentes y un montón de cuestiones, lo que se produce se come. Entonces, ir en contra de esos modelos implica que va a haber gente que no va a poder comer. Entonces creo que hay que ver como un todo, ¿no? El ambiente y también al productor incluirlo en el ambiente. Yo creo que sacar al productor del ambiente y verlo como un enemigo de la protección del ambiente es un error. Lo mismo lo vemos con el cazador y hay un montón de bibliografía al respecto de cómo el cazador muchas veces es el que cuida el lugar a donde va. No tira basura, no provoca incendios, se preocupa de cuidar a las especies protegidas, porque realmente le gusta lo que hace. Que una persona que no es cazadora desde otra situación moral lo pueda criticar, está perfecto y son cuestiones personales. Pero es un actor que se involucra mucho en el cuidado del ambiente porque es parte de eso. Y creo que el productor debemos incorporarlo en ese sentido. En el transcurso de la pandemia, en Twitter se circularon videos de productores agropecuarios, un poquito antes de la pandemia, que habían encontrado cachorros de puma, o aguaraguazú, o distintos nidos de aves, y que los filmaban, que paraban las cosechadoras y esperaban que los animales se retiraran. Entonces, creo que hay que incorporarlo al tema y es lo que nosotros hacemos, y no excluirlo como el enemigo porque es contraproducente, para mí, ¿no? Totalmente de Sí, acuerdo. sí, totalmente, porque son actores fundamentales en ese ecosistema y siempre hay que analizar todas las situaciones en contexto, ¿no? Porque analizar una cuestión sacándola de contexto no tiene sentido en ningún caso. Más que claro de lo que expones, Andrea.
Bueno, si les parece, no viendo preguntas, así ya te dejamos descansar después del curso. Sí, después del curso de R, sobre todo, varios son los que agradecieron la charla, la verdad es que muy buena, nos descubriste un mundo, creo que por varios desconocidos, eh, así que bueno, ahí están agradeciendo todos, Sí, los veo. perfecto. Bueno, Para amiga, nosotros muchísimas un gracias. gusto tenerte, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando necesiten, saben que estoy a disposición. Y Dale. bueno, un saludo a todos y ojalá que puedan estudiar este tema y que les interese y que nos crucemos cuando sean profesionales. Seguramente si trabajan en el tema de fauna, en algún lado nos vamos a cruzar. Ojalá. Bueno, nosotros por acá también disponibles para lo que necesites. Un placer conocerte, escucharte y bueno, que estés bien y quedamos comunicados.